Se tardó mucho. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Y santo eres, Señor, mi Redentor. Y santo eres, Señor, mi Salvador. Envuélvenos, Señor, con tus vestiduras santas. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Y santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Y santo eres, Señor, mi Redentor. Y santo eres, Señor, mi Salvador. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve. Hola hermanos, bienvenidos, buenas tardes. Reciban un cordial saludo desde la Iglesia Cristiana Ebenezer en San Pedro Jalostoc. Estamos listos para leer la palabra de Dios. El tema del día de hoy de la predicación será la fascinación. Y la fascinación la podemos traducir como una atracción irresistible por algo o por alguien. Y ese va a ser el tema del día de hoy. Voy a leer algunos versículos de la Biblia que hablan acerca de esto, daré un breve mensaje y en su prédica el pastor ahondará más en el tema. Iniciamos con Gálatas 3, 1 al 2. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Efesios capítulo 5 del 6 al 7.
Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Efesios 6:13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Bien, hermanos, como les mencioné en un inicio, vamos a hablar de la fascinación. Y para iniciar quiero poner especial atención o hacer un énfasis en dos palabritas que vienen en el versículo 1 del capítulo 3 de Gálatas, que leí en un inicio. Y estas dos palabras, muy interesantes por cierto, son insensatos y fascinación. Iniciamos con insensatos. Insensatos viene del griego anoetos, que significa sin razón o sin entendimiento. No se refiere a que una persona carezca de la capacidad mental, o sea, no es que no pueda pensar o que no tenga esa capacidad mental, sino de aquel que tiene la capacidad de pensar pero desprecia la razón, no entra en razón. No le gusta entender razones, sigue sus propias opiniones y casi siempre esas opiniones son contrarias al plan que tiene Dios en su vida. Es decir, no están usando su mente, están actuando con torpeza, están siendo insensatos, no están teniendo ese entendimiento como lo dijimos. Esa insensatez habla del estado espiritual de una persona que ha caído bajo un hechizo o encantamiento. Y me van a decir, bueno, hechizo, una palabra muy fuerte. Pues sí, hermanos, es como si fuera un hechizo, es una ceguera espiritual que nos pone una venda en los ojos, ¿sí? Y no nos permite ver la obra de Cristo, la obra redentora que Él hizo por nosotros. Y si estamos así, no podemos tampoco discernir correctamente la palabra de Dios. Una de las características de estar bajo un hechizo religioso es esa venda que, como les decía, ponemos en nuestros ojos y no nos permite ver más allá de ello. ¿Por qué menciona la palabra hechizo? Porque ahora voy con esa segunda palabra que les decía que era interesante en este primer versículo, que es fascinación. Fascinación, el diccionario lo traduce como un engaño o alucinación o una atracción irresistible. En la Nueva Versión Internacional de la Biblia encontramos la palabra hechizo o hechizado. Por eso estoy igualando fascinación con hechizo, porque también está traducido en la Nueva Versión Internacional como hechizo. Entonces, estar en un estado de fascinación es estar hechizado por aquellas personas que han capturado nuestra mente y nuestros corazones y nos han llegado a desviar de la fe. ¿Es algo duro? Sí, hermano. Son palabras fuertes, sin embargo debemos de tener cuidado con esto para no caer en esa fascinación, para no ser insensatos, como dice la palabra. Cuando alguien está fascinado por algo, también está cegado en sus pensamientos son nublados y es como si estuviera bajo un hechizo, como que nada más sigue a alguien, pero no razona en los motivos por los cuales está siguiendo a esta persona. La palabra griega que viene del verbo vaskaino significa hechizar, encantar, hipnotizar, deslumbrar, embrujar, fascinar, engañar. Yo creo que todos hemos conocido gente que de pronto le hemos dicho eso, ¿no? Parece que te hechizaron, parece que te embrujaron, ¿sí? Caer bajo un hechizo de otro es quedar atrapado por su atractivo. O sea, podemos caer bajo el hechizo de alguien por su atractivo, porque es atractivo para
para nosotros. ¿Qué es lo que puede ser atractivo? Los dones que tiene, su palabrería. Puede ser alguien que tiene un encanto, un carisma fuerte y que nos está cautivando. No se trata solamente de un engaño o mentira, sino denota una acción realmente diabólica cuando estamos hablando de la iglesia. Y hablando de la iglesia, cabe mencionar que la hechicería en la iglesia es más sutil y se presenta de 3 maneras diferentes que tenemos que aprender a reconocer. La manipulación, la dominación, la intimidación dentro de la iglesia son partes de esa hechicería. En este capítulo de Gálatas, que ya leímos, se habla en general del control que tenían o que ejercieron las personas que eran llamadas judaizantes sobre los miembros de la iglesia de Galacia. Es decir, estos judaizantes, lo vamos a ver en un momento, los querían apartar de lo que Pablo les estaba enseñando, de la doctrina, de la sana doctrina que Pablo estaba queriendo implementar en la iglesia de Galacia. Pablo le dice a los gálatas que fueron hechizados para no obedecer la verdad. Hemos repetido ya mucho que fascinación es hechizo y que significa encantar, embrujar, deslumbrar. Y eso nos seduce, nos duerme, nos hipnotiza. Pablo fue el fundador de la iglesia en Galacia y compartió el mensaje del evangelio con ellos, el que todos conocemos, pero ellos eran paganos, ellos eran idólatras. Antes de que Pablo les llegara a predicar, ellos creían solamente en sus rituales, en sus dioses. Tan es así que sus prácticas religiosas a los gálatas los llevaron a querer adorar a Pablo y Bernabé. Cuando ellos estando en Galacia, sanaron a un cojo, sanaron a un hombre que estaba cojo. Los gálatas, al ver esto, se sorprendieron y pensaron que eran sus dioses griegos y quisieron adorarlos. Hasta ahí llegaba su ignorancia. Pablo y Bernabé, por supuesto, se negaron ante tal hecho y le dieron la gloria de lo que habían hecho a quien se la debemos dar todos, porque la gloria completamente es de Dios, no es del hombre. En Hechos 14, del versículo 14 al 15 podemos ver: al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y que se vuelvan a Dios, al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Nos damos cuenta también aquí que Pablo y Bernabé soportaron una de las mayores tácticas o trampas que puede tener Satanás en nuestra vida. ¿Qué es eso? Que no se dejaron adorar y que le dieron toda la gloria a Dios. De pronto encontramos personas que quieren que la gloria sea para ellos y dejan a un lado la obra de Dios y creen que solamente por sus actos o por lo que ellos están haciendo deben de ser glorificados. Es ahí cuando empiezan a fascinar o a hechizar a una iglesia. Cuando una iglesia ha sido fascinada por alguien o por algo, presenta ciertas características que vamos a ver. ¿Qué pasa cuando una iglesia ha sido fascinada? Y lo menciono no porque diga que esté pasando, sino porque es parte de una enseñanza para que todos estemos atentos, como siempre, a las cosas que pueden estar sucediendo dentro de nuestra congregación. Vuelvo a repetir y debo de tener mucho cuidado con esto. No estoy diciendo que esté pasando. Estoy diciendo que estemos atentos para que estas cosas no sucedan, que abramos los ojos, que tengamos discernimiento y que no nos dejemos fascinar por algo o por alguien. Sobre todo, yo creo que es un tema importante en esta época en la que estamos alejados, que no nos hemos congregado, que podríamos tal vez estar escuchando otros mensajes, tal vez podemos estar acudiendo a otros lugares.
Debemos de tener este conocimiento, hermanos. Por eso lo quiero mencionar. Entonces, retomo el tema. Cuando una iglesia ha sido fascinada por algo, en esa iglesia se honra más al hombre que a Dios. La iglesia, como le decíamos, está bajo un encantamiento cuando se honra más al hombre que al Dios de los hombres. Nosotros debemos de honrar más a nuestro Dios, no al hombre, no al que está enfrente, no a quien nos está dirigiendo. El problema es exaltar a un líder por encima del Señor. Cuando un hombre es exaltado, la gente sigue fielmente y ciegamente su ministerio. Está hechizada. Y lo que esta persona le diga, lo va a tomar como verdad. Por eso debemos de tener el discernimiento necesario. Cuando una persona está cautivada por los dones o la oratoria de algún ministro, si ese ministro lo que está trabajando no está sometido a lo que Dios quiere, entonces es un líder ilegítimo, no es un líder verdadero, porque no está siguiendo una sana doctrina, porque está queriendo plantar sus propios pensamientos. El tema de Pablo en su predicación era la gracia. Los gálatas estaban atados a rituales y costumbres, como ya lo había mencionado, paganos totalmente en idolatría. Querían cumplir únicamente con los requisitos de la religión. El mensaje de Pablo para ellos fue refrescante, los transformó. Un mensaje de lo que Dios ya ha hecho por ellos, en lugar de lo que ellos debían hacer por un Dios, por Dios. Eso es lo que les estaba transmitiendo y enseñando Pablo. Otro punto para saber o determinar que una iglesia está fascinada es creer que se puede ganar la gracia de Dios por la religión, siguiendo únicamente la ley. Los creyentes de Galacia también fueron engañados por estos falsos maestros, como ya lo dijimos, y quitaron sus ojos de la gracia, de lo que ya Pablo les había enseñado. Estos maestros eran los judaizantes. Ellos enseñaban que la obra de Cristo no era suficiente para merecer la gracia. Imagínense. Ellos tenían que cumplir tradiciones religiosas del judaísmo. Eso es lo que ellos enseñaban. Esto desanimó a Pablo y llegó a pensar que su trabajo tal vez no estaba siendo suficiente o que había sido en vano lo que él había predicado. Lo vemos en Gálatas 4:10, dice: ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Pablo conocía las consecuencias de vivir bajo este espíritu religioso, porque ese espíritu religioso intenta reemplazar la obra de Cristo en la cruz, la obra que hizo por los hombres. Los gálatas ya habían empezado a dejar todos esos rituales, pero llegaron los judaizantes y fueron engañados nuevamente para regresar a lo que habían dejado ya, a una religión vacía, porque habían sido fascinados por esos judaizantes. Por eso debemos evitarlo, porque nosotros sabemos que la gracia no se alcanza sino mediante la fe en Jesús únicamente. No necesitamos más, solamente tener fe. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces, poner nuestra fe en lo que nosotros hagamos, en nuestras obras, no nos va a traer salvación. Es poner nuestra fe en Jesús, en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, al dar su vida por nosotros mismos. Eso es lo que nos va a salvar. Eso es lo que nos va a traer salvación. ¿Qué otra característica tienen las iglesias que están siendo fascinadas, que están siendo hechizadas, que están siendo engañadas? Cuando ponen las opiniones del hombre por encima del plan de Dios, no toman en cuenta el plan de Dios para la iglesia.
Están controladas por la opinión de los hombres. No toman en cuenta los planes que Dios tiene para ellos. Una iglesia controlada por las opiniones humanas está bajo un espíritu legalista. Cree que no hay nada más importante que su opinión, porque entonces se debe tocar solamente la música que a mí me gusta. Solamente se debe de vestir como yo quiero que se vistan los demás. Solo se debe de predicar lo que yo quiero escuchar. Solo deben entrar o se debe de admitir a cierta clase de personas. Cuando eso pasa y se deja de lado el real propósito de Dios, están siendo fascinados. Están en un espíritu de fascinación y ya entendimos que el espíritu de fascinación es un espíritu demoníaco. Cuando se actúa de esa manera en una iglesia, la iglesia se vuelve cerrada, se vuelve hostil, se vuelve fría. Si eso pasa, mucha gente no se sentirá aceptada, porque entonces estamos poniendo todas esas trabas. ¿Y qué pasa si alguien no se siente aceptado o no llena los requisitos de esta persona o de los congregantes de esa iglesia? Entonces lo hacen a un lado, lo separan. ¿Sabes qué va a pasar con esa persona? Se va a regresar al mundo y va a seguir siendo lo que era antes de llegar aquí. ¿Y quién ganó entonces? El diablo ganó la batalla cuando esto pasa. En cambio, si una iglesia como nosotros, Ebenezer, y lo tengo que decir, y me alegro por esto, aceptan y reciben a la gente desamparada, están actuando como Jesús. Estamos actuando como Jesús quiere que lo hagamos. Las otras iglesias se vuelven religiosos, se vuelven vacíos, se vuelven obstinados y se vuelven como esos judaizantes ahora en nuestra época. Reemplazar la gracia de Dios por la opinión del hombre, eso es idolatría. Porque entonces todo lo juzgan, todo lo consideran mal. Si no está de acuerdo a lo que yo pienso, entonces nos olvidamos de estas personas. Nos olvidamos de los perdidos a los que tenemos que traer a la salvación. Cuando una iglesia está fascinada, no hay necesidad de cambiar. Una iglesia bajo un hechizo no siente la necesidad de modificar su estilo de vida. Así como estamos bien. Ni sus prácticas no tienen o no están motivadas hacia un trabajo hacia Dios. Lo que ellos hacen no es un trabajo para Dios, no les motiva eso. Y entiendo que no somos salvos por obras, sino por fe, porque ponemos nuestra fe en gracia. Y su gracia es la que nos abre las puertas de la salvación. Pero también se dice en la Biblia que somos salvos por gracia mediante la fe para buenas obras. Y esas buenas obras es lo que nosotros tenemos que hacer una vez que hemos ganado esa salvación. Jesús nos salvó porque nos ama, pero también quiere usarnos. No quiere salvarnos y que nos sentemos en las bancas. Quiere que seamos usados. ¿En qué nos quiere usar? En el propósito que Él tiene para su gloria, para la gloria de Él mismo, no para la gloria de nosotros. Y qué triste, hermanos, es ver iglesias engañadas por el enemigo que no hacen absolutamente nada para la causa de Cristo. Que están dormidos, que están fascinados. Otra característica es cuando hay competencia entre iglesias. Las iglesias hechizadas compiten entre sí. Y no estamos llamados a competir, estamos llamados a edificar la iglesia, a hacerla crecer, generando nuevos discípulos para el Señor, a ir ganando almas, a salir, a predicar el evangelio de Cristo. Si una iglesia no produce un impacto en su comunidad,
entonces es una iglesia que está encantada, que está hechizada. Porque la iglesia es una iglesia que es un grupo de personas que tienen vida, que se mueven, que trabajan para la obra de Dios. Tristemente hay congregaciones que han hecho de la iglesia un club social. No les interesan las obras de Dios, no les interesa ganar almas. A ellos les interesa únicamente como un club social. Es ir a socializar, a platicar, a convivir, a ver muchas otras cosas con las gentes que creen que son más importantes que las cosas de Dios. Y el problema es cómo se les ha enseñado. El problema es por cómo lo que se les ha predicado. El problema es porque se les ha dicho lo que quieren escuchar. Y el problema es porque se han dejado fascinar. Una de las maneras en que el enemigo hechiza es cuando se infiltra entre la gente de la iglesia y va ganando nuestro agrado, o sea, nos va como hechizando y de pronto ya no nos damos cuenta y ya no nos resistimos a ese encantamiento. Cuando no nos hemos resistido a ese encantamiento nos volvemos conformistas. Dejamos de resistir a lo que sabemos que está mal hecho y nos dejamos guiar, nos dejamos llevar por esas cosas. Porque entonces solamente queremos escuchar lo que nos gusta oír, no nos gusta ser desafiados, no nos gusta ser confrontados con la palabra. Porque cuando eso sucede entonces nos molestamos y mejor nos salimos del sermón o nos vamos a otra iglesia porque aquí no me gusta cómo me dicen o lo que me dicen. No quieren cambiar, no quieren creer, no quieren hablar, solo quieren socializar en las congregaciones. No quieren ser hacedores de la palabra, solamente quieren oír la palabra. Santiago 1:22 dice: por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Para terminar, hermano, quiero decirte que nuestra insensatez o nuestra falta de entendimiento cuando hemos sido fascinados por alguien lleva un peligro, porque nos va a llevar a dejar de conocer a Jesucristo. Dejamos de confiar en Jesús como si nos hubieran embrujado o encantado. Esas personas insensatas permiten que otras doctrinas y que otras falsas enseñanzas los fascine, que los embruje. Si hay alguna doctrina que no te lleva a adorar a Jesús como el Hijo de Dios, es un embrujo. No te dejes engañar. Nuestra insensatez puede llevar a dejar de obedecer a Jesucristo. Porque cuando escuchamos el Evangelio ya se nos presentó a Jesús, a ti y a mí. Pero cuando hay necedad, el escuchar a otros falsos maestros, nuestra fe va hacia Él. Ya no es como antes. Nuestra obediencia se frena, como si fuéramos embrujados. Y ponemos excusas como: pues es que no entiendo nada de lo que se dice. No es que no estés entendiendo, es que estás fascinado. La Biblia es clara. Cuando tenemos fe, entendemos que Jesús murió por mis pecados y que Él es el único Señor, Dios Todopoderoso, a quien debo obedecer. Eso lo entiendo cuando estoy despierto, cuando no me dejo fascinar. Cuando se está fascinado, se puede dejar de predicar a Jesucristo. Pablo les enseñó a los Gálatas que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados.
Ya sabes, hermano, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, por amor a ti y a mí, para nuestra salvación. No lo dudes. No pienses que falta algo más para nuestra salvación. Cuando por esa necedad creemos en falsas enseñanzas, dejamos de predicar a Jesucristo. Ya no predicamos a Jesús porque dudamos de su salvación, o tal vez no lo creemos importante. Con esto termino. Si te has llegado a sentir fascinado y te has dado cuenta que ya no confías en Jesús como antes, o que has dejado de adorar como antes con ese ánimo, o has dejado de compartir su amor con otras personas, tal vez has sido fascinado y no te has dado cuenta. Pero existe una solución. Confiesa que has sido necio al creer en falsos maestros o falsas doctrinas. Rechaza todo consejo de hombres y acepta el mejor consejo que puede haber en tu vida, que es el consejo de Dios. Toma como verdadero el evangelio de Jesucristo crucificado en la cruz para salvación tuya y mía. Muchas gracias, hermano. Muy buena tarde y Dios te bendiga. Este es el Salmo 61. Mírame, Señor, atiende a mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, es más alta que yo, que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí, mi torre fuerte contra el enemigo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, es más alta que yo, que es más alta que yo. Mírame, Señor, atiende a mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, es más alta que yo, que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí, mi torre fuerte contra el enemigo. Cuando desmaye el corazón,
a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Altísima roca. Dios los bendiga, hermanos, un placer saludarles y aquí seguimos compartiendo la palabra del Señor desde la iglesia cristiana Ebenezer en San Pedro Jalostó. Qué gozo, hermano, que hemos podido dar un pasito más, gracias a Dios y al trabajo, a la tecnología, hermano, que se está usando tanto en nuestra grabación de video, de audio, como, hermano, en el subir a las redes, hermano, a través de pues primero la página del Facebook y ahora en YouTube, hermano. Qué gozo, hermano, un adelanto enorme, hermano, aleluya. Pedimos al Señor que nos ayude para seguir compartiendo la palabra del Señor y agradeciendo, hermano, repito una vez más, a los hermanos que Dios nos ha permitido juntarnos para que con nuestro talento y lo poquito que podemos hacer siempre será para el Señor, esperando, hermano, que se expanda el reino de los cielos a través, hermano, de este ministerio, desde este pueblo de San Pedro Jalostoc, hermano, pues ahora sí, hermano, para el mundo a través de las redes del internet. Gloria al Señor por ello. Hermanos, hoy para compartirles el tema que he titulado La fascinación, espíritus de fascinación, espíritus de adivinación. La palabra del Señor dice en Gálatas 3:1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esto, hermano, está escribiendo Pablo, hermano, a los Gálatas, hermano, que se habían dejado llevar muchos por falsos maestros, falsos profetas, incluso, hermano, falsos hermanos. Hermano, y esta situación de esta falsedad en este carácter de personas, porque los dones y los ministerios, hermano, obviamente son personas las que los tienen. Y como ya se dijo, hermano, la fascinación es una atracción irresistible, hermano, hacia algo, hacia alguna persona o hacia algo. Y también, hermano, otra de las acepciones, hermano, en relación a esto es que precisamente, hermano, la fascinación es una gran atracción por una persona. Puede ser un actor, puede ser un maestro, etcétera. Es una enorme simpatía, pero también, hermano, cae en una tentación, se hace una sugestión y luego muchas veces, hermano, viene a hacerse una sorpresa. ¿Por qué, hermano? Porque estos espíritus, hermano, de fascinación y de engaño, hermano, son exactamente eso, hermano. Una mentira que acaba siendo una decepción, que decepciona, hermano, a los hermanos, que decepciona, hermano, a las personas. Qué tremendo, hermano. En Hollywood, hermano, hombres, hermano, que parecen todos unos hombres, resulta, hermano, que salieron del closet y nos resultaron gays, y viceversa, hermano, mujeres, hermano, tan bonitas, tan atractivas, que resulta, hermano, una decepción, hermano, porque resulta que no son lo que parecen. Así, hermano, este asunto de la fascinación, hermano, que es una mentira, hace que muchas personas, hermano, quieran aparentar lo que no son. Y en esta situación, hermano, los Efesios, hermano, que escribe el apóstol Pablo, dice: es que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes, contra gobernadores de maldad, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad en regiones celestes. Es decir, hermano, en el asunto espiritual, hermano, en los aires, en todas partes está, hermano, esta situación
fascinación que muchas veces, hermano, con carácter espiritual, fascina, toca la mente de algunas personas que precisamente así como dice el dicho, ¿qué mosca le picó? ¿Qué se le metió? Hermano, una fascinación, porque los espíritus, hermano, están listos para sorprender a la gente, para atrapar a la gente, hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en estos días, hermano, que estamos viviendo, porque muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, hermano, se están levantando, hermano. Mucha gente está viendo la televisión, está viendo el internet, está viendo diferentes predicaciones, diferentes estudios, hermano, y muchos parecen verdaderos, hermano, pero no lo son, hermano. La palabra del Señor nos enseña, hermano, que el verdadero profeta habla la palabra de Dios, que el verdadero profeta habla lo que es inspirado por Dios y por el Espíritu Santo, y muy particularmente, hermano, que lo que el profeta dice en el nombre del Señor se cumple. Hay muchas mentiras, hermano, por ahí circulando en todas estas situaciones, pero la fascinación, hermano, como ya dijimos, hermano, también tiene otro ejemplo que es, hermano, algo así como luces fugaces que atraen con fascinación irresistible. Hermano, hoy, hermano, de verdad, muchos cultos, muchos lugares se está haciendo de verdad, hermano, un show, hermano. Y hermano, hay algunos programas cristianos que ya tienen ese nombre, el show de la fe. Oiga, hermano, y con predicadores, hermano, que usted los ve fascinantes, tremendos, hermano, teólogos, maestros, pero dice la palabra del Señor: Gálatas, insensatos, ¿quién nos fascinó? ¿Quién les cambió su mentalidad? Los falsos maestros, los falsos profetas y aún los falsos hermanos, hermano, de lo cual tenemos que tener cuidado en estos días. El Señor nos libre y el Señor nos ayude. Algunos, hermanos, sinónimos más, hermano, de la palabra es, hermano, la seducción, el deslumbramiento, la incitación. Escucha, hermano, esta palabra, la alucinación, el embrujo, el hechizo, el embelezo. Oiga, hay gente que se le cae la baba, hermano, por ver a un predicador, a un guapo hombre, hermano. No solamente predicador, también puede ser, hermano, un buen periodista, puede ser también un buen maestro de la universidad, qué sé yo, hermano. Pero todas esas son falacias. Todas esas, hermano, como le estoy diciendo, caen, hermano, en un embrujo, hermano. Pero el Señor Jesucristo nos ha dado su Espíritu Santo para guardarnos en estos últimos y postreros días, cuando la palabra dice: viene la hora en que, de ser posible, se engañarán aún a los escogidos. Así que, hermano, tenemos que tener mucho cuidado en esta palabra, hermano, que hoy le estamos compartiendo. La fascinación, los espíritus de fascinación, los espíritus de atracción, los espíritus carismáticos, los espíritus, hermano, que traen, hermano, mucho deslumbramiento, hermano, que traen, hermano, mucho hechizo, hermano, a través de sus presentaciones, hermano. Hoy, hermano, necesitamos cuidar para tener, hermano, un equilibrio, hermano, aleluya, entre las cosas que presentamos, las cosas que hablamos, cómo las presentamos, para no caer, hermano, en lo que también la palabra significa: falsedad, fraude, embuste, engaño, impostura. Y decía por allá también esta palabra que usaba mi madre, la engañifa, porque todo parece la verdad, todo parece que lo convencen, así como las lágrimas de cocodrilo. No sé si usted ha oído que los cocodrilos sueltan la lágrima, se les cae, ya casi llega a la tierra y ¡trac!, se regresa al ojo, hermano. O sea que fue puro fraude, y por eso dicen lágrimas de cocodrilo, y luego se les regresan, hermano. ¿Por qué? Porque no son sinceras, porque no salen del corazón, porque no salen de un verdadero, hermano, arrepentimiento, sino que fue una engañifa, fue un embuste, hermano. El Señor nos libre de los embusteros. También, hermano, es la falta de verdad o de autenticidad. Qué importante ser lo que somos. Qué importante, hermano, no copiarle, hermano, no querer ser, hermano, como el famoso predicador, como el famoso pastor,
como el famoso evangelista. La palabra del Señor dice que Dios nos ha hecho auténticos. Cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros tiene la imagen de Dios infinita, maravillosa, para poder cambiar y poder tener multiformes, hermanos, aleluya, manifestaciones de nuestros dones, de nuestro carisma, porque existe, hermano, el carisma es un don de Dios, es un don, un regalo inmerecido de parte de Dios, hermano, y tenemos que cuidarnos de ser auténticos y sinceros, hermano, para no estarle copiando a nadie. La palabra del Señor, hermano, también habla en relación a la falsedad, que Dios ama, hermano, las cosas falsas, hermano. Proverbios 20:10 dice que Él las pesas y medidas falsas, hermano, las abomina. Ambas son abominación a Jehová. Hermanos, dice la palabra del Señor en 25:8: falso testimonio, martillo y cuchillo, saeta aguda es el hombre que habla falso testimonio contra su prójimo. Por eso los engañosos, por eso, hermano, los mentirosos, por eso, hermano, los de apariencia, por eso, hermano, los de lágrimas de cocodrilo, el Señor los reprenda, hermano, porque se resulta, hermano, que alguna de esas personas, que alguna de esas actitudes, hermano, puede ser tan falsa, hermano, que cae, hermano, en esto que el Señor abomina y lo determina como alguien que tiene un cuchillo y una saeta, hermano, contra su prójimo. Esto es el amor al hermano. Esto es, hermano, la fidelidad a la palabra del Señor. No predicamos por ganancia, por dinero ni por fama. Predicamos porque es un privilegio compartir el mensaje de Jesucristo. Compartimos la palabra que nos ha sido dada y así la compartimos porque nos ha sido dada y revelada en la palabra de Dios, que es la Biblia. Nos ha sido dada y revelada por el Espíritu Santo que está en nosotros. El Señor dijo: y yo les mandaré al Consolador, y Él os recordará todo lo que os he dicho. Aleluya. Él os recordará todo para que hablen lo correcto, para que digan lo correcto, para que no inventen. Así literalmente, no inventen. No anden metiendo las cosas que no son de Dios a la casa de Dios. No anden metiendo las cosas que no son de Dios a su mente. No anden metiendo las cosas que no son de Dios a su corazón, porque hay muchos corazones engañados para el día de hoy. Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuántos, hermanos? Muchos falsos profetas. Y hermano, estamos oyendo y viendo de gente muy famosa, hermano, y no queremos, como dijo un hombre por ahí predicando, y lo han dicho otros, ser, hermano, del ejército cruel, hermano, que pisa, hermano, al soldado caído, que remata al soldado caído. No, hermano, pero nosotros somos, hermano, de los que aman al Señor, de los que se mantienen firmes, de los que quieren, hermano, llegar hasta el final. Alabado sea el Señor, y no ser engañado por falsos profetas, ni por falsos maestros, ni por falsos apóstoles, hermano, que hoy en día, hermano, sigue, hermano, la lista de apóstoles, y sigue, hermano, también saliendo, hermano, los títulos calientitos y al vapor que autorizan y dicen el apóstol tal, y ya con su papel, con su diploma le dicen: vete, haz una iglesia grande, porque un apóstol tiene que tener más de 1000 personas para adelante, debe de tener multitudes, hermano. El papel no hace, hermano, al ministro, hermano, así como el hábito no hace al monje. La unción de Dios, el llamado de Dios es el que original te hace donde sea. Si estás en tu pueblo, si estás en la colonia más pobre o si estás en la colonia más rica, Dios te ha levantado y te ha puesto para que seas su testigo allí. Verdadero, di conmigo, verdadero. Gloria al nombre del Señor. Venimos, hermano, contra estas falsas señales, contra estos falsos prodigios, hermano, porque dice, hermano, que engañarán, si fuere posible, hermano, aún a los escogidos. Segunda de Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Esa gente, hermano, que ya anda buscando a ver cuánto le pagan, está haciendo contratos para ir a predicar, que si no le pagan antes de comenzar, entonces no predica o no canta. Y hermano, pues algunos
cobran pero ni cantan, algunos predican pero ni predican. Por eso, hermano, es que la palabra del Señor nos dice que nos cuidemos de todos estos obreros fraudulentos. Que el Señor nos ayude. No tenemos nada contra nadie, hermano, solamente, hermano, entendiendo que los tiempos que vivimos son difíciles, que los tiempos, hermano, en la segunda venida de Cristo anuncian que estas cosas pasarían, y que Dios nos guarde fieles y firmes hasta el final. Aleluya. La palabra dice, hermano, que no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí, hermano. Este es el asunto de los obreros fraudulentos. Este es el asunto de la fascinación. El diablo tiene esa cualidad. El diablo fascina a la gente. El diablo, hermano, le pone pensamientos a la gente, le da deslumbres a la gente, engaña a la gente, hermano, como si fuera ángel de luz. Pero la palabra del Señor dice, hermano, que se convierte en lo que es el diablo mentiroso, la serpiente antigua, hermano, que engañó a Adán y Eva, hermano, el dragón que dice en el libro de Apocalipsis que aparecerá con el falso profeta, que aparecerá con el anticristo, todos para ser destruidos, pero todos haciendo señales, todos fascinando a la gente, todos encantando a la gente. El Señor nos ayude de todo espíritu de fascinación, porque hay gente que está siguiendo y buscando y queriendo incluso ser uno de ellos. Nosotros no somos ninguno de ellos. Nosotros somos la luz de Cristo, que el Señor dijo: tú eres y ustedes son la luz del mundo. Si ustedes están conmigo, si yo brillo en ustedes, ustedes también brillarán. Gloria al nombre del Señor. Gálatas 2:4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud. Sí, hermano, este carácter, hermano, tremendo, hermano, de los falsos hermanos, como en el tiempo de los Gálatas, también sigue habiendo, que se introducen a escondidas, hermano, que se introducen, hermano, con pláticas, con doctrinas heréticas, hermano, con costumbres malas que hacen mal, hermano, a la iglesia del Señor y al rebaño al cual, hermano, Dios ha puesto en nuestras manos para cuidarlo. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo falsos profetas entre el pueblo. Y esto, hermano, desde el Antiguo Testamento, hermano, hubo, hermano, quien se murmuró contra Moisés diciendo: ¿a poco nada más Moisés habla por Jehová? Nosotros también somos del pueblo. Y ahí, hermano, estaba incluida su hermana, la cual quedó leprosa porque le cayó el castigo del Señor. Uno no puede tomarse, hermano, aleluya, por fascinación la vida, el carácter, la acción, incluso la fama que puede tener un hombre o una mujer, porque al que Dios se lo da, así quiso el Señor hacerlo. Gloria a Dios. Así también le ha costado a ese hombre sus lágrimas. Así también le ha costado, como a Juan, hermano, el teólogo, como a Juan el apóstol, hermano, el cual, hermano, también cuando murió, hermano, que no murió de muerte violenta, pero cuando murió y lo pusieron en su féretro y le vieron las rodillas, estaban callosas como de un camello, porque vivía hincado, orando y buscando al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es lo que debemos imitar. Esto es lo que nos debe de motivar, hermano. Pero no, la fascinación es como a las luces que brillan, hermano. La fascinación es como a la fama, como a la riqueza. No, hermano, la palabra del Señor dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo, para que no seamos engañados por los espíritus de fascinación, por los espíritus de adivinación, por los espíritus, hermano, de pleito, contienda, hermano. El Señor reprenda al diablo. Segunda de Corintios 2:17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Medran falsificando la palabra de Dios. O sea, hermano, escuche, dan su fe a torcer, hermano, no sus brazos, dan su fe a torcer. Porque a muchos, hermano,
se les ven dones, y hay otros más listos que ellos, como el Satanás, para engañarlos, hermano, y llevarlos por caminos en los cuales le dicen: tú, ¿por qué te conformas con esta iglesita? Tú podías tener una gran iglesia, la vas a tener, yo te la voy a poner. Las cosas que dice el hombre, hermano, es una fascinación de ese mismo hombre, y arrastra a otros, hermano, en sus malos deseos, en sus malos pensamientos, hermano, en sus deseos de fama. El Señor reprenda al diablo, hermano. Entre menos famosos, gloria a Dios, más seguros. ¿Cómo va a ser eso, hermano? De rodillas, hincado a la presencia de Dios, nunca falsificando el evangelio ni la palabra de Dios por dinero ni por fama. El Señor reprenda al diablo con sus fascinaciones, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablemos, hermano, de Cristo. Sí, hermano, este es el tiempo de hablar de Cristo. Este es el tiempo, hermano, en el cual, hermano, hay mucha falsedad, hay mucha imitación. Y como ya te dije, hermano, y tú lo sabes y la palabra lo dice, hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsos apóstoles, hay falsos hermanos, hay falsas sanidades, hay falsas profecías, hermano, porque son fascinaciones que le entró al corazón del hombre, que se le subió a la mente, que se le sale por la lengua, pero que no se cumple, porque todas esas cosas son engañifas del diablo, mentiras del diablo, y tenemos que estar cuidados, porque la verdad de Dios nos protege, la verdad de Dios nos asegura, la verdad de Dios, hermano, nos cubre. Gloria al nombre del Señor. Así que decimos a todos los espíritus de fascinación, a todos los espíritus de hechicería, a todos los espíritus de deslumbramiento humano: el Señor te reprenda, porque yo voy a vivir, aleluya, aquí hincado, aquí en la luz de Dios que me envuelve, aleluya. Y cuando yo me levante para hablar con humildad, la palabra de Dios que alumbra por sí sola, que no tenemos que poner reflectores de colores, sino que la luz de Dios sale poderosa, aleluya, para que la gente vea, para que la gente oyendo vea, para que la gente oyendo sea sana, oyendo sea libre, porque esta es la palabra que predicamos, la palabra de poder. Esa es la palabra que salvó a la gente en los primeros días del evangelio, del cristianismo, y esto lo seguirá haciendo aún en nuestros últimos días. Sé fiel, hermano, y no te dejes cautivar. Seamos fieles, hermano, y no medremos, hermano, el evangelio. No lo cambiemos, hermano. No lo acomodemos a la conveniencia de nadie. El evangelio puro, hermano, es fuerte, pero es seguro. El evangelio del Señor, hermano, es fuerte, aleluya. Pero cuando está roca con roca, aleluya, viva, aleluya, se enciende, hermano, ese fuego de Dios, el cual tú ves con tus ojos cerrados, con tus ojos abiertos. La revelación de Dios está para ti y está para los que le aman. Dios te bendiga. Guárdate fiel. Guardémonos fieles en el nombre de Jesús. Padre, bendice a tu pueblo. Todo espíritu de fascinación, todo espíritu, Señor Dios mío, Señor, de engaño, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Toda esa gente que viene con mentiras y más mentiras y más mentiras, Señor, se enredará en ellas hasta que caiga, Señor, totalmente, Señor, atrapado por su propia red. Líbranos, Señor, para vivir en tu palabra, palabra viva, Señor, palabra real, gloria a tu nombre, palabra, Señor, espiritual, palabra del cielo. Gracias, Señor. Ayúdanos a leer la palabra de Dios. Ayúdanos a cantar tu alabanza, alabanza pura, firme para ti, Señor, aleluya, porque nos bendice a nosotros también. Dios te bendiga, hermano. Sé fiel al Señor. Cuida tu vida. Amén. Glorifica a Dios. Él es digno de alabar. Ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, glorifica al Señor, porque Él es digno.
glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Hosana, bendecid a Dios, bendecid la roca de mi salvación. Hosana, bendecid a Dios, bendecid la roca de mi salvación. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Hosana, bendecid a Dios, bendecid la roca de mi salvación. Hosana, bendecid a Dios, bendecid la roca de mi salvación. Hosana, bendecid a Dios, bendecid la roca de mi salvación. Hosana, bendecid a Dios, bendecid la roca de mi salvación. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Hosana, bendecid a Dios, bendecid la roca de mi salvación. Hosana, bendecid a Dios, bendecid la roca de mi salvación. Hosana, bendecid a Dios, bendecid la roca de mi salvación. Hosana, bendecid a Dios, bendecid la roca de mi salvación. Bendito seas, roca de los siglos eterno. Toda la tierra te alaba. Muchas gracias, hermano, por acompañarnos en nuestra transmisión del día de hoy. Es un placer saber que estás ahí tras la cámara viéndonos, gozándote con nosotros y aprendiendo también junto con nosotros de la palabra de Dios. Como siempre, espero que la palabra que se ha dado el día de hoy haya tocado la vida de alguna de las personas que están viéndonos, hermano. Quiero recordarte que ya estamos en YouTube, hermano, entonces ayúdanos a llegar a más gente. Ve a la página de YouTube, aquí está la descripción en la pantalla, para que puedas ubicar bien a Iglesia Cristiana Ebenecer. Suscríbete y vas a estar recibiendo todas las notificaciones cuando subamos algún contenido. Compártelo con tus amigos, con tus familiares, con toda la gente que puedas, compártelo para que llegue más gente a vernos, hermano, y no solamente porque nos vea a nosotros, sino porque conozca de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios llegue a más gente. Hermano, ese es el propósito por el que trabajamos, para glorificar a Dios únicamente. Muchas gracias, hermano. Deseo que tengas una bendecida semana y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.